Era un domingo, ya habíamos estado en la mañana en la congregación, habíamos participado del culto, de la reunión, habíamos terminado, salimos y estábamos ya en casa comiendo. Y cuando estábamos ahí en casa y estábamos ya todos ahí participando ahí de la comida aquel domingo, entra una llamada y era un hermano de la congregación. Cuando estábamos allá en Monterrey, entra una llamada de un hermano de la congregación y me dice, Raúl, por favor, ¿puedes venir a mi casa? Mi esposa está muy mal. Le digo, claro que sí. Y ahí pues dejé la comida, en ese momento me levanto y allá voy. Y cuando llego a su casa, me dice, mi esposa está muy mal, está diciendo cosas raras, etcétera, está en una condición media difícil. Y en ese momento, la esposa estaba sentada en la mesa del antecomedor, que estaba pegada contra la pared. Ella estaba sentada ahí, pegada a la pared, luego estaba su esposo y luego yo me senté en la cabecera y, y en ese momento hice una pequeña oración y todo ese domingo había traído en mi mente dándome vueltas un salmo que en este momento no lo recuerdo, pero como lo había traído en la mente en este momento, eh, abrí mi Biblia y empecé a leer el Salmo. Empiezo a leer el Salmo y en ese momento se empiezan a manifestar los demonios en aquella mujer. Esa mujer, antes de eso, yo la recuerdo como una mujer alta, muy delgadita, siempre vistiendo de negro, siempre como, no que estuviera de luto, pero como que era un color predilecto de ella. La recuerdo vestida de negro. Las facciones, por ejemplo, en su cara, sus pómulos muy marcados, los huesos de su cara muy marcados porque era muy delgada. Entonces estoy leyendo el Salmo, empiezan a manifestarse los demonios en aquella persona y en ese momento termino de leer el Salmo, no era muy largo, y en el nombre de Jesús se le empieza a dar la orden al demonio o a los demonios que salgan. Y en eso estábamos cuando las manos de la mujer, levanto mis manos para poder hacer la seña, las manos de la mujer se empiezan a torcer, se empiezan a mover de esta manera, como las estaba moviendo de una manera como si estuvieran acalambradas. Y así como empieza a hacer eso, empieza a hacer otros sonidos con la boca. Y hay una parte en la Escritura, específicamente cuando el Señor Jesús está tratando con aquellos demonios en el Gadareno, el Señor Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Y ya después de un rato y en esa situación en la que estaba la mujer haciendo sonidos raros con la garganta y las manos torciéndose y moviéndose de cierta forma, en ese momento le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me responde, pero la mujer ya con otra voz, y me responde, muerte, me llamo muerte. Y si me salgo, me dijo, porque la orden se le estaba dando en el nombre de Jesús, te vas, te sales, la sueltas, la dejas. Y me responde, me llamo muerte, y sí me voy, pero primero la mato. Y en ese momento, cuando dijo primero la mato, empieza a querer hacerse daño, y el marido que estaba ahí en un lado la toma, la detiene de las manos y con un poco de fuerza la detiene a la mujer.
Después de un rato, después de un tiempo, la mujer quedó liberada, la mujer quedó libre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder sin igual poder. Ese nombre conlleva todo el poder del cielo, la super eminente grandeza del poder de Dios. Y es un poder que está por encima de todas las cosas. Y te pido que abras ahora tu Biblia y vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo número 1. Aquella mujer quedó liberada en aquella tarde, pero el propósito de mencionarte esto es este. Luego, como estamos tan acostumbrados a estos ojos, a estos oídos y a lo que podemos captar físicamente, luego no tomamos en cuenta el ámbito espiritual. No tomamos en cuenta que hay una pelea, hay una lucha entre el reino de las tinieblas, donde el príncipe es el enemigo, Satanás, el diablo, y el reino de la luz, donde el poder está en el Señor Jesús y Él mismo es la luz. Y luego ignoramos ese tipo de situaciones. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, para cualquier cristiano, para cualquier persona, no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra personas como nosotros, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas, contra ejércitos, huestes espirituales, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es que tenemos la lucha, la batalla. Y vivimos en esta vida y recorremos esta vida, y aún como cristianos, ignorando esa parte. La parte otra vez, como dice el apóstol Pablo, si hasta ahora no he llegado a ustedes, no he alcanzado a llegar con el evangelio hasta ustedes, es porque Satanás nos estorbó. ¿De qué está hablando? Está hablando de un reino de las tinieblas perfectamente organizado, perfectamente con una meta de estorbar el evangelio, con una meta de hurtar, matar, destruir. Y mientras más tiempo permanezcan ocultos, mientras más tiempo permanezcan escondidos, mejor para ellos. Qué bueno, no se dan cuenta. Muy bien, Marcos capítulo número 1. El Señor Jesús, llegado su tiempo, llegado el tiempo, viene y se presenta para ser bautizado por Juan el Bautista. Cuando es bautizado y está saliendo del agua, el Espíritu Santo desciende para llenarlo de poder, con poder. En ese momento el Espíritu Santo dirige al Señor hacia el desierto y durante 40 días sin tomar alimento se enfrenta en una lucha, en una pelea cara a cara con el enemigo, y donde el Señor Jesús vence toda tentación. Después de vencer al enemigo en el desierto, dice la palabra que el Señor Jesús regresa en el poder del Espíritu Santo, regresa en el poder del Espíritu a Galilea, y se difunde su fama por toda la tierra de alrededor. Se difunde su fama por toda la tierra de alrededor. Vamos a leer Marcos capítulo 1, verso 14. Jesús vino en el poder del Espíritu, viene el Espíritu Santo, ahora lo mueve hacia el norte en Israel, hacia la tierra de Galilea, y viene y dice la palabra. Jesús vino a Galilea predicando, número 1, predicando el evangelio del reino de Dios. Y decía el Señor Jesús: el tiempo ya llegó, el tiempo ya se cumplió, y el reino de Dios
se ha acercado. Él venía predicando el Evangelio, cumpliendo el propósito del Padre. Como Él mismo lo dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y que ahora estaba en las garras. Escucha, lo que se había perdido en el jardín del Edén y que ahora estaba bajo el poder, bajo la autoridad del enemigo. ¿A qué viene Cristo? A salvar a los pecadores que ahora están bajo las garras, el poder del enemigo, de Satanás, del diablo. El tiempo se cumplió. El reino de Dios se ha acercado. Marcos capítulo número 1. Y ahora vamos al verso 21. Y entraron en Capernaum, ahí en Galilea, en la ciudad, en el pueblo de Capernaum. Y antes que te imagines esos lugares como una ciudad en este momento, como en la que tú vivas, como en la que vivimos nosotros aquí en McAllen, en Edinburgh, lugares tan poblados, por ejemplo, 100,000 en un lugar, 200,000 en otro lugar, en todo el valle, varios millones de personas. No era así. No era así en ese momento. Acuérdate, eso fue hace 2000 años. Entraron en Capernaum, un poblado, un poblado de pescadores, ¿verdad? Y entran y dice la palabra. Número 1, aprendimos que Él llegó predicando el reino. Y ahora dice, entraron en Capernaum. Y los días de reposo, el día que se reúnen en la sinagoga a adorar, se reúnen en la sinagoga a enseñar, la predicación, la enseñanza de la palabra. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Vemos el Señor Jesús, número 1, predicando. Número 2, enseñando. Y dice que entraba los días de reposo en la sinagoga. Si dice que los días de reposo, quiere decir que no fue uno. Quiere decir que fueron varios días. Y como era su costumbre, Él entraba e iba a la sinagoga en los días que correspondía para ir a adorar, a servir a Dios. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, el Señor Jesús enseñaba. Verso 22. Y la gente ahí en la sinagoga se admiraban de su enseñanza, de su doctrina. ¡Wow! ¡Wow! Es como cuando tú estás oyendo a una persona predicar o luego oyes a otra y luego hay una predicación que te llena de cierta forma y luego hay otra en la que a lo mejor te estás quedando dormido. En el caso cuando el Señor Jesús enseñaba, se admiraban de su doctrina porque Él enseñaba como quien tiene la autoridad, porque Él venía en la autoridad del cielo, enviado por el Padre para hablar lo que solamente el Padre le daba que hablara, y había vuelto en el poder del Espíritu Santo que estaba sobre Él, y enseñaba admirándose todos como quien tiene autoridad, y no como los intérpretes de la ley, aquellos que se dedicaban a interpretar la escritura y la presentaban delante de la congregación, delante de la sinagoga. Él venía con un poder diferente. Verso 23. Así que el Señor Jesús no era la primera vez que se presentaba. Ya en varias ocasiones se presentaba en esa sinagoga enseñando. Y dice verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Había ahí en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir eso, espíritu inmundo? Un espíritu sucio. ¿Qué es un espíritu sucio?
En pocas palabras, un demonio. Y desde este momento, en las notas que estás tomando, a través de toda la palabra, tú no vas a encontrar la palabra posesión demoníaca. No lo vas a encontrar. No hay tal cosa. Podrás encontrar que la persona está tomada, que la persona de repente operan en él, tiene ahí un espíritu inmundo, un demonio, pero no una posesión. No hay tal cosa. Estaba una persona con espíritu inmundo, con un demonio, y que empezó a dar voces, empezó a gritar. Ok, ¿y quién, pastor? Bueno, ¿y quién gritaba? ¿Gritaba el hombre o gritaba el demonio que traía? El demonio que estaba ahí con él, agarrado con él. ¿Quién gritaba? ¿El hombre o el demonio? Versículo 24. Escucha, porque a través de lo que viene enseguida nos vamos a dar cuenta de qué se trata y de quién se trata. Y empezó a gritar y decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con nosotros? Si era el hombre, cuando está diciendo ¿qué tienes con nosotros?, pues el hombre estará gritando por él, estará gritando por los otros que están ahí con él, estará gritando por ellos, los que están en la sinagoga, diciendo ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? El nombre que le pronuncia el nombre no nos desubica mucho, porque de esa región era el Señor Jesús y era conocido el Señor Jesús por ellos. Y luego dice: ¿has venido para destruirnos? ¿Quién es el que está gritando? ¿El hombre? Y se refiere a nosotros, la congregación. ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué? ¿A ellos que están reunidos en la congregación? ¿Has venido para destruirnos? Y luego la siguiente frase nos da la clave. ¿Quién está hablando? ¿Quién está dando voces, gritando en ese momento? Dice: sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué dice que ahí ya podemos entender quién es? Este no es otro más que el demonio gritando, el demonio hablando. Muy bien, escucha. Y es bueno que participemos en esta enseñanza, porque vamos a poder entender y a poder aprender más y darnos cuenta, porque, por ejemplo, dice Juan capítulo 1, verso 10 y 11, hablando del Señor Jesús: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Él vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. El Señor Jesús se viene ahora presentando, predicando y enseñando la palabra, y se dan cuenta: wow, enseña con una autoridad diferente, pero no le reconocen. Porque si le hubiéramos reconocido, y me incluyo yo y te incluyo a ti, nunca lo hubiéramos crucificado. El mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos, sus criaturas, no le conocieron y no lo recibieron. Y tan no lo recibieron que se le dio el lugar donde comen los animales para que naciera, y una cruz para que ahí muriera. Tan no le conocimos. Y este demonio está gritando: sé quién eres. Y mientras que los demás no le reconocen, no saben quién es, el demonio está diciendo: eres el Santo de Dios. Mateo 13, 54 y 55. Venido Jesús a su tierra, a Galilea, enseñaba en la sinagoga de ellos, y de tal manera que se maravillaba la gente lo que estamos leyendo, y decían, no solamente decían que
obraba con autoridad, sino esto es posterior. Y dice, ¿de dónde tiene esa sabiduría? ¿De dónde saca esos milagros? ¿Qué acaso no es el hijo del carpintero? Sí, María también era su madre, pero no quiere decir, y reconocían que era el hijo del carpintero, que era el hijo de María, reconocían a sus hermanos y hermanas que estaban ahí con él, pero nunca entendieron, es el Hijo de Dios, es el Santo de Dios. Ese conocimiento, los demonios lo conocían, sabían perfectamente quién era él. Y también en otras partes de la palabra dicen, ¿quién es este que también perdona pecados? Y como también dice sus mismos discípulos, ¿quién es este que a los vientos y a la tormenta les habla? ¿Quién es este? Así que en el momento que leemos esa parte, para saber, bueno, ¿y quién está gritando? ¿Quién está gritando? ¿Es el hombre o es el demonio? Era el demonio. Ellos no sabían ni quién era, pero los demonios sabían perfectamente de dónde venía, de dónde procedía. Sé quién eres. Eres el santo de Dios. Versículo número 25. Mientras gritaba aquel demonio, mientras gritaba. Antes de seguir con el verso número 25, escucha. ¿Dónde fue que estaba ese hombre? ¿Dónde se lo topó el Señor Jesús? En la sinagoga. Y conforme a la costumbre del Señor Jesús, no era la primera vez que el Señor Jesús estaba ahí, pero había permanecido oculto, escondido ese demonio en ese hombre, y mientras más estuviera escondido, el Señor Jesús no lo iba a expulsar, salvo que hubiera otra revelación, y hasta ese momento el Señor Jesús ni lo había tomado en cuenta. Ahora, pon atención en esto. El demonio aquel no se había manifestado, y el Señor Jesús había estado ahí en diferentes ocasiones, y conforme a la usanza de un pueblo tan religioso como el pueblo judío, seguro que ese hombre había venido y había estado en la sinagoga, y posiblemente podrías decir toda la vida. Y ese demonio ahí estaba. Ese demonio igual que el día de hoy. De la misma manera como una persona tiene una gripa, está agripado, o tiene asma, o tiene alta presión, etc. El que ande por ahí un demonio y que esté por ahí poniendo gorro en la vida de alguien, no es para avergonzar. Es simplemente que así como la gripa y así como la alta presión, se trata igual, y hay que echarlo para afuera. Y así como en la sinagoga, pues hombre, ¿cuántos no podremos andar de la misma manera? Pon atención, escucha este comentario, vale mucho la pena. Así que este hombre, toda su vida posiblemente asistiendo ahí a la congregación, y ese demonio nunca gritó, ese demonio nunca se manifestó de esa manera, pero muy seguramente, conforme al tipo de demonio, conforme al demonio, así se manifestaba también el hombre. Oye, con muy mal carácter, una persona que a todos rechazaba, una persona que se llevaba mal con todos, una persona a la que todo mundo le sacaba la vuelta, una persona que usaba malas palabras, una persona
que no se le pasaba ver a una mujer y la veía con una mirada de lascivia? Muy seguramente había muchas situaciones en las que ese demonio se manifestaba, y a lo mejor podría cualquier persona decir: así es, hombre, así es de gritón, así es de mal hablado, y todo mundo aguantándolo cuando no había necesidad de estarlo aguantando, porque lo que estaban aguantando era a un demonio entre ellos. ¿Captas la idea? Tan acostumbrados a estos ojos, a estos oídos y a cómo el mundo se mueve, pero ignorando una realidad espiritual de Satanás, de demonios operando, y que operan luego desde el púlpito, que operan luego con la misma palabra de Dios, usándola, porque dice la Escritura que el enemigo se viste como ángel de luz. ¡Wow! ¡Wow! Pero para eso vino Cristo a nuestras vidas, para que conociéramos la verdad. Para esto ha venido Cristo a nuestras vidas, para derramar sobre nosotros su Espíritu Santo, y que su Espíritu Santo, como en el caso de Él, nos guíe y nos lleve a toda verdad. ¿Estás anotando? Es importante que anotes, porque estamos en una batalla, en una guerra. Y si este es el tiempo, como lo estamos declarando, este es el tiempo de recompensa. La gloria de la iglesia en este tiempo será mayor que la primera. Si este es el tiempo del que estamos hablando, cuando ha venido la lluvia tardía y hemos de levantar esta última y gran cosecha, ¡wow! El pueblo de Dios tiene que estar bien capacitado. Seguimos adelante. Así que el Señor Jesús, ante el grito, el Señor Jesús, entendiendo con qué se estaba enfrentando, verso 25, el Señor Jesús lo reprende y le dice: cállate. Lo reprende. Con autoridad le llama la atención, con autoridad lo reprende, lo calla y le dice: y sal de él. Lo regaña, lo amonesta con poder, con autoridad, y le dice: te callas y sales de él. Toma nota, porque estamos aprendiendo. ¿Por qué lo calló? Es importante saber por qué el Señor Jesús lo calló. ¿Lo hubiera dejado que siguiera gritando? ¿Lo hubiera dejado para que la otra gente supiera? Pero lo que estaba diciendo aquel demonio: yo sé quién eres el Santo de Dios. A él, al Señor Jesús, fue al que se le dio la encomienda y la autoridad en ese momento de llevar el mensaje del Evangelio, el que va a llevar el Evangelio, el que va a declarar el Evangelio, el que va a presentar las buenas nuevas de salvación. Nunca va a ser Satanás o sus demonios. Nunca. Te callas y sales de él. Y el espíritu inmundo, versículo número 26, aquel demonio sacudiéndole con violencia. Y yo te pregunto, pon la película en tu mente de lo que está pasando, cómo aquel hombre empieza a gritar delante de todos espantados, ahí sin saber ni qué hacer, y el Señor Jesús, tranquilo, confiado, sabiendo con lo que se está enfrentando, lo reprende: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, toma nota, ya en evidencia, el espíritu inmundo ya exhibido, en evidencia, exhibido, ya no puede estar más escondido, usa otra táctica. Y la táctica no solamente eran los gritos, los berridos, todo lo que estuviera haciendo, en lo que toda la gente se está asustando y está quedándose ahí toda sorprendida, sacudiéndole todavía con violencia. ¿Qué querrá decir eso? Convulsionándose, empezándose a convulsionar delante de todos.
Otra táctica predilecta del enemigo: te voy a distraer, te voy a confundir. Así como yo empiezo a hacer que este hombre se sacuda violentamente, toda la gente va a perder el énfasis, va a quitar los ojos de donde tienen que estar. El Señor Jesús había dado la orden: te callas, sales de él. Y aun y cuando le sacudió con violencia, el Señor Jesús permanece y clamando el demonio a gran voz, clamando el demonio a gran voz, o sea, con un grito muy fuerte, salió de él. Porque ante ese nombre toda rodilla se dobla. Ante ese nombre, cuando tú lo invocas, Jesús, 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 aquellos que están en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, no tienen otra cosa más que postrarse. Ante ese nombre todos se postran. Ese nombre está por encima de todo nombre. No hay absolutamente nadie que esté por encima del Señor Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre, quien está sentado a la diestra del poder de Dios. Y el Señor Jesús, sentado a la diestra del Padre, y a su pueblo, habiéndole dado por herencia el nombre, para que a nombre de Él hagamos lo que se tiene que hacer. El espíritu inmundo lo sacudió con violencia, gritando, y salió de él. Verso 27, y todos en la sinagoga se asombraron, ya estaban admirados de la enseñanza, ya estaban admirados de lo que él hacía, de tal manera que decían: ¿y qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Toma nota. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Esto es una enseñanza. Tengo que ser enseñado, tengo que aprender, tengo que poder entender las tácticas del enemigo, tengo que entender el armamento que yo tengo para, en el nombre de Jesús, venir y avanzar el reino de Dios, y que el reino de las tinieblas se retire, sea rechazado, y rescatar a los que están todavía bajo el yugo del enemigo. Amén, hermano, amén. Sí, amén. Muy bien. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Volviendo al punto del inicio, el Señor Jesús llegó predicando. Número 2, el Señor Jesús enseñaba. Número 3, el Señor Jesús echaba fuera demonios. Ya como voy leyendo en el Evangelio de Marcos, ahorita viene lo que viene, y antes de presentar una sanidad, primero echó fuera aquel demonio, predicaba, enseñaba, echaba fuera demonios, y dice enseguida, te lo voy a narrar nada más. Después de la reunión ahí en la sinagoga, Pedro y Andrés lo llevan a su casa porque la suegra de Pedro está enferma, y la fiebre, cuando llega el Señor Jesús, la toca, la fiebre la deja, y ahora la suegra de Pedro fue sanada. Predicaba, enseñaba, echaba fuera demonios y sanaba. Muy bien, Marcos capítulo número 1, 32. ¿Qué siguió pasando en ese día? Era un día de júbilo, era un día de gozo. Estaban viendo cosas enormes. ¡Qué enseñanza! Nueva doctrina. ¿Quién es este? Hasta los demonios le obedecen, los espíritus inmundos, todos asombrados decían de él. Y verso 32 en Marcos capítulo 1, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Todos los que tenían enfermedades. Y le trajeron también a los endemoniados. Oh, ¿de qué está hablando?
¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Es decir, que no todas las enfermedades, hay que entender esto. No quieras andar buscando y encontrando demonios abajo de cada piedra o en cada rincón o en cada caso. No, no es así. Hay enfermedades. Este cuerpo se va destruyendo, se va envejeciendo. Y por envejecerse, pues luego vienen ciertas enfermedades. Que no porque son unas enfermedades no tenga el Señor Jesús, no porque te vas haciendo viejo el Señor Jesús no tenga fuerza y poder para librarte, ¿verdad? Pero hay enfermedades y hay endemoniamientos. Son dos cosas diferentes. Y la manera de poder entender esto es a través del Espíritu Santo que te va mostrando y que te va guiando y que te va dirigiendo. Y con la experiencia que se va teniendo, luego puedes entender, esto es un demonio, esto es una enfermedad. Muy bien, de tal manera que cuando llegó la noche, el sol se puso y le trajeron al Señor todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Dos cosas diferentes. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa donde estaban en ese momento. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos. Estaban enfermos y los sanó. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Los sanó de las enfermedades que tenían. Dice, sanó a muchos, no a uno o a dos, a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. No era uno. No era uno solamente el de la sinagoga, había muchos endemoniados. Y esa realidad del día de hoy, los endemoniados, esa realidad el día de hoy, ¿ha desaparecido? ¿O eso fue solamente en la cultura de ellos? Es que así pensaban en aquel entonces, así pensaban y veían las cosas. Ajá, ¿de veras? Con esa mujer que con sus propias palabras me contestó, cuando le pregunto, ¿cómo te llamas? Soy muerte. Y sí me voy, pero primero la mato. De veras, ¿dónde quedó esa realidad después de 2000 años? ¿Dónde quedó? ¿Era qué? ¿Una gripa? ¿Verdad que no? ¿Qué pasó con ese hombre? Y solamente lo dejo en tu mente para que pienses de qué manera se manifestaba ese demonio. ¿Como un ladrón? ¿Como un adúltero? ¿Un fornicario? ¿Cómo se manifestaba? Ahí estuvo en la sinagoga. Ahí estuvo, y hasta que no estuvo en diferentes ocasiones, el Señor Jesús saltó a la vista, ya no lo pudo aguantar. Sanó entonces a muchos que tenían diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, los callaba porque le conocían. Predicaba, enseñaba, sanaba, echaba fuera demonios. Y así como tú ves ese ministerio en el Señor Jesús, cuando Él envía a los 12 a predicar el Evangelio, es bien claro. Es súper claro el Señor. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y díganles que el reino de los cielos se ha acercado. Y no se le pasa a decir, sanen toda dolencia entre el pueblo y echen fuera demonios. Y cuando luego manda a los 70 de la misma manera, no pierde el renglón el Señor y sin confundir, pero bien clavado el enfoque, vayan y prediquen el reino de los cielos se ha acercado, prediquen el Evangelio, sanen toda dolencia y echen fuera demonios. Lucas capítulo número 10.
Así envió a los 12, así envió a los 70 y luego los 70 regresaron. Y cuando los 70 regresan, Lucas 10:17, volvieron los 70 alegres, contentos, llenos de gozo, llenos de alegría y venían diciendo, fíjate, ¿dónde estaba el gozo con el que venían aquellos 70 que el Señor Jesús había enviado a predicar? Señor, no, hay muchos arrepintiéndose. Seguro que hubo muchos. Hubo muchos que fueron sanados. Seguro que fueron muchos sanados cuando aquellos 70 fueron. Pero había un gozo y una alegría de poder ver con tus propios ojos, de poder ver el poder que había en el nombre de Jesús. Y vinieron regresando diciendo con gozo y alegría. Verso 17, Lucas 10. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios nos obedecen en tu nombre. ¡Wow! Se arrepintieron, hubo muchos. Sanados hubo muchos. Pero ¡wow! El darte cuenta del poder y la autoridad sobre el ejército, sobre principados, potestades, huestes espirituales de maldad, el poder que hay, la autoridad que hay en el nombre de Jesús, cómo salían huyendo los demonios, venían con un gozo y una alegría tremendo. Verso 19, y el Señor les dice respondiéndoles, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego les dice, les doy toda potestad, todo poder, toda autoridad de hollar, de pisotear serpientes y escorpiones. Una manera en la Biblia, serpientes y escorpiones, una manera en la Biblia de referirse a los espíritus inmundos, a los demonios. Les doy potestad y autoridad de pisotear sobre toda fuerza del enemigo. Nada te dañará, nada te dañará, nada te dañará. Vas en el nombre de Jesús con todo el poder y toda la autoridad que hay en ese nombre. Y ante ese nombre toda rodilla se va a doblar. Nada, nada. Nada de lo que al enemigo se le ocurra, nada te va a dañar. Y como en otro lugar dice en Marcos 18, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra tuya. Tú vas, hermano, tú sales en el nombre de Jesús y ve a compartir como aquellos 12, como aquellos 70, con la total autoridad y seguridad que cuando tú hablas, es el Espíritu Santo el que habla, y que cuando tú invocas ese nombre, no hay nada, absolutamente nada, que no se postre y que resista a la orden que se le da en el precioso y poderoso nombre de Jesús. ¿Y por qué a nosotros? ¿Que no fue ese tiempo el tiempo de esas señales? Fue allá cuando Pedro, Juan y ellos, ese fue el tiempo de los milagros. ¿Será eso? ¿O será que ha llegado este tiempo y estos son días de recompensa? Y mientras esperamos tribulación y que se cumpla ese evento profético, tribulación, dolor, como nunca ha habido sobre el mundo, sobre el creyente, la gloria última de la iglesia será mayor que la iglesia de aquel tiempo. Cosas que ojo no vio, que no se vieron en aquel tiempo cuando Pablo, Pedro, Juan, Andrés, cuando Felipe, cosas que no se vieron, son las que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Por eso estamos aprendiendo, por eso estamos enseñando. Poder, autoridad hay en su nombre. Poder y autoridad te doy para que pisotees sobre serpientes y escorpiones. Y como dice el Salmo 91, hollarás, pisarás sobre el cachorro de león y el dragón. Sobre el león y el áspid vas a pisotearlos.
nada te dañará, y aún las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra tuya. Pero eso fue, hermano, a los 12 y a los 70. Marcos 16:15, les dijo el Señor: vayan por todo el mundo. Si el evangelio fue predicado al pueblo judío, al pueblo de Israel primeramente, ahora al final, ya resucitando, viene la instrucción: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a esos 8,000 millones de personas que están encima de la tierra el día de hoy. Prediquen el evangelio, que la tierra se llene del conocimiento de la gloria de Dios. Verso 18, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo creo, y yo creo que tú crees. Por eso estás oyendo, por eso estás escuchando, por eso estamos aprendiendo, por eso nos estamos capacitando, porque hay una orden de llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y si vamos a ir, como dice el Señor Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Y lo primero que dice, ¿qué dice? Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es lo primero? Echarás fuera demonios. Echarás fuera demonios. Hablarás nuevas lenguas. Tomarás en tus manos serpientes, y ya aclaramos a qué se refiere. Hablando de serpientes, no vas a andar buscándolas allá en el campo, en el bosque, la de cascabel y la cuatro narices, etc. Habla de demonios. Echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, tomarás en tus manos serpientes, vas a pisar sobre ellas por la autoridad que está en mi nombre. Si bebieres veneno, cosa mortífera, no te hará daño. Y al final, en las señales, sobre los enfermos pondrás las manos y los enfermos sanarán. Y como a Pablo le dijeron: ve a los gentiles, ve para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ve para que abra sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad, del poder, de la autoridad de Satanás a Dios. Así que en ese poder y en esa autoridad nosotros vamos y nosotros salimos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has abierto mis ojos. Gracias porque me estás capacitando. Señor Jesús, en mi corazón está el deseo de servirte. En mi corazón está el obedecerte, el ir hasta el fin del mundo y llevar tu evangelio. Y ahora entiendo que no voy solamente con palabra en mi lengua, voy con poder y voy con toda autoridad. Y en el nombre de Jesús, echando fuera demonios, sanando toda enfermedad, hablando nuevas lenguas, tomando en mis manos serpientes que representan demonios, y aún si bebiere cosa mortífera, no nos hará daño. En el nombre de Cristo Jesús, todo esto ha sido dicho. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén.